Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gina Ruiz. En esta ocasión vamos a tocar el tema del proceso logístico de importación referente al parcial número 2 de la asignatura Logística e Información Estratégica coordinada por el profesor Giovanni Barría. Como primer punto tenemos los subpuntos a tocar en este tema, que es la definición de importación, la definición de logística e importación y el proceso logístico e importación en sí. Definición de importación. La importación la podemos definir como la entrada legal de mercancías proveniente de otro país al territorio nacional. En cuanto a la logística e importación se define como la planificación, la operación, el control de negociación y compraventa desde las fases de la obtención de la materia prima hasta el punto final, que sería en este caso el cliente. También, en otras palabras, podemos decir que es todo el proceso y todo el control de la cadena de abastecimiento hasta el momento de su venta, hasta llegar a el producto final, el cliente final. Bien, ahora veremos el proceso logístico de importación, el cual está basado en 8 puntos, empezando primero con el proveedor, segundo, embarque de origen, puerto de destino, agente aduanal, aduanas, el transporte interno local, el almacenaje y el regreso del contenedor al puerto. El proveedor. El proveedor se trata de escoger estratégicamente la persona que nos va a abastecer de nuestros artículos, ya sean que los hagan de primera mano, sean semiterminados o semielaborados. Y en esta negociación con el proveedor se establece lo que son los Incoterms. Los Incoterms son los requisitos de operación o los términos y obligaciones que tiene tanto el comprador como el vendedor, y los cuales estos Incoterms fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional. Esto nos dirá hasta qué punto es la obligación del vendedor o del proveedor, hasta qué punto es la obligación del comprador, asimismo cuáles son los gastos que se van a asumir en ambas partes. Punto número 2, embarque de origen. El embarque de origen es el lugar de donde saldrá mi mercancía. Es importante que tengamos conocimiento del puerto de donde saldrá esta mercancía hacia el puerto de destino que establezcamos, y que sea un punto estratégico para nosotros en la reducción de costes y tiempo, que es lo que siempre se busca en estas negociaciones de compraventa internacional. El tercer punto es el puerto de destino, como ya había mencionado anteriormente en el punto 2. Es el lugar donde va a desembarcar mi mercancía. Se escoge estratégicamente, ya sea por la localización del almacenaje o del cliente, o la mejor ruta que convenga. Cuarto punto, corredor de aduanas o agente aduanal. Los corredores de aduanas son las personas establecidas por el gobierno, capacitados para la liquidación y tramitación de documentos en la aduana. También para el cálculo de los impuestos, derechos y otros cargos que se requieran en aduana. Algunos de los trámites que realizan los corredores aduanales son la tramitación de la predeclaración, la declaración de mercancía, que deben ser hechas por un corredor de aduana. Como quinto punto tenemos la aduana en Panamá. El proceso de aduana en Panamá consiste desde el momento en que el transitario envía al agente aduanal los documentos un día antes de la llegada del buque. Este hace el registro en el sistema aduanero para el cálculo de los impuestos, el consignatario lo aprueba, se llega al puerto donde desembarca la mercancía, se lleva a un almacén aduanero temporal, después se verifica que esté en el sistema aduanero, se pasa al despacho de la mercancía al día siguiente, en el que se hace el sistema de riesgo, que consiste en un semáforo. El color verde es el levante de la mercancía sin revisión, el color rojo
La revisión intrusiva de la mercancía del color anaranjado consiste en una revisión documental. Luego esto se procede y se coordina con el transporte local interno, que está regulado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre con la ley número 51 de junio del 2017. Esta ley regula el transporte de carga y luego de esto pasamos a uno de los últimos puntos, el almacenaje o los puntos de venta del cliente, el cual es el último punto, y después de este último punto se regresa el contenedor al puerto.